Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos del libro de Apocalipsis. Vamos entonces con una nueva clase de Apocalipsis y hoy día nos corresponde ver el tema 4 que lleva por título los 7 sellos y hoy día vamos a estar en los capítulos del 4 al 7. Vamos a estar de esta forma en el segundo ciclo, que es la visión del cielo y los 7 sellos. Y de ahora en adelante vamos a avanzar a un ritmo más rápido. Con cada clase vamos a ir abordando un ciclo completo. Las primeras clases fueron un poco más lentas de introducción, luego con las cartas a la iglesia tomamos 2 clases para explicar con más detalle, pero de ahora en adelante entonces vamos a ir avanzando a un ritmo más rápido, obviamente explicando igual ciertos detalles y sin perder de vista el contexto general de Apocalipsis. Y en este segundo ciclo de los 7 sellos que veremos hoy día, no olvidar que estamos entre la primera y la segunda venida de Cristo y Juan nos vuelve a contar toda la historia, pero ahora diciéndonos que el Señor ya gobierna soberano sobre los acontecimientos mundiales grandes y pequeños, sean catástrofes, guerras, epidemias, pestes, cataclismos, persecuciones, virus, enfermedades, en general. El Señor está en control de todo, haciendo que todo el universo y toda la historia le den alabanza, honra y gloria, y entregando a su iglesia de esta forma la gloria final. ¿Y cómo Juan nos muestra esta gran idea? En primer lugar, nos va a decir que el trono de Dios está en el centro del universo y de la historia. Él reina y todo está bajo su voluntad soberana y le da la gloria. Y vamos a ver ahora el capítulo 4 desde el versículo 1 al 11. Y pasamos a leer el capítulo 4, versículo 1, y esta sección lleva por título El trono en el cielo. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Acá Juan como que pasa a otra visión, a otro ámbito, a un ámbito celestial. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo, y acá cierto con esta voz que le había hablado antes con sonido de trompeta se refiere a la voz de Cristo. Me dijo, suba acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y ahora Juan lo que va a empezar a hacer es mostrarnos como una postal de cómo se ven las cosas desde el cielo. Todo el capítulo 4 hasta el versículo 11, esta es la idea de Juan, mostrarnos una gran postal del cielo, mostrarnos a Dios en su trono y cómo se ven las cosas entonces desde el trono de Dios, desde el cielo. Y aunque en el mundo hay confusión, caos, el Señor sigue en control. Versículo 2. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Acá con Espíritu se refiere al Espíritu Santo, está con E mayúscula. Versículo 3. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Y acá Juan nos empieza a describir el trono donde está Dios, y con todas estas piedras preciosas que describe también nos habla de un trono firme, bien establecido, además de hermoso. Y con este arco iris, Juan nuevamente va al Antiguo Testamento y nos recuerda el pacto de Dios con Noé. El arco iris simboliza de esta forma la misericordia de Dios y nos muestra que este Dios, en todo su esplendor, es un Dios lleno de misericordia. Versículo 4. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. El número 12 generalmente simboliza al pueblo de Dios. Cuando veamos el número 12 en Apocalipsis, va a estar haciendo referencia al pueblo de Dios. Y acá, con 24 ancianos, con estos 24 se refiere también al pueblo de Dios. Considerando el 12 en el Antiguo Testamento que simboliza o refleja a los 12 patriarcas o a las 12 tribus, y en el Nuevo Testamento a los 12 discípulos o 12 apóstoles. De esta forma, si tomamos los 12 patriarcas del Antiguo, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del Nuevo, que simbolizan, representan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, estos 24 ancianos, por lo tanto, están simbolizando, representando al pueblo de Dios de todo tiempo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que forman un solo pueblo. Y el blanco que aquí habla que estaban con vestiduras blancas, el blanco siempre representa a Dios o al pueblo de Dios, a la pureza. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, por una parte, nos está hablando que estos 7 espíritus están delante del trono de Dios, y con 7 espíritus no olvidemos que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu perfecto, pleno, que se simboliza con el número 7.
Y también nos habla que de este trono salían relámpagos, estruendos y truenos, recordándonos nuevamente el Antiguo Testamento, cuando Moisés y el pueblo de Israel se reúnen con Dios en el Sinaí, y la gloria de Dios cae sobre el monte de forma terrible, al punto que el Señor dice que ninguna de las personas toque el monte, porque si lo tocan van a morir, a causa de su pecado ante la santidad perfecta, implacable de Dios. Entonces, por una parte, Juan nos dice que este Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, pero que también, por otro lado, es un Dios lleno de una justicia implacable. Versículo 6. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y acá nos empieza a hablar de estos seres vivientes que están rodeando el trono, son los más cercanos al trono de Dios, y con esto de que tienen ojos por delante y por detrás, el ojo acá simboliza el conocimiento. Entonces estos ángeles son ángeles que saben mucho, que conocen mucho, muy inteligentes. Versículo 7. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Y acá Juan toma algunas visiones similares a las de Ezequiel en el Antiguo Testamento y nos empieza a describir entonces con mayor detalle a estos ángeles. Y nos empieza a decir que son ángeles temibles, terribles, con muchas capacidades. Con león simboliza la valentía, con toro la fuerza, con hombre la inteligencia y con águila la velocidad. Todas cualidades excelentes, muy buenas, y nos empieza a decir entonces que estos ángeles están llenos de cualidades. Son muy poderosos por lo tanto. Versículo 8. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Entonces ya nos describe que son estos querubines, ¿cierto? Temibles, terribles, que cuidan, resguardan la presencia de Dios. Y ellos, a pesar de ser muy poderosos, repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es, y que ha de venir. Estos 4 ángeles, a pesar de ser seres totalmente superiores, se humillan delante de Dios y le reconocen como el Señor Santo. Y acá se repite Santo, Santo, Santo 3 veces, porque en la antigüedad no existía una forma como de subrayar o poner en negrita o destacar una idea. Y como no existía esa forma, lo que se usaba entonces era repetir 3 veces la misma palabra, como acá, Santo, 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 destacando, subrayando, resaltando de esta forma la santidad perfecta de Dios. Versículo 9. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Juan nos termina mostrando esta postal del cielo, con el Señor en el centro, y toda creación, y toda criatura, dándole la gloria, la honra al Señor. El Señor es soberano, y controla la historia, y nada ocurre fuera de su voluntad en todo el universo. En segundo lugar, Juan nos muestra que solo Cristo tiene autoridad para hacer que los hechos de la historia se cumplan, se desenvuelvan, conforme al plan de Dios. Y ahora vamos al capítulo 5 del versículo 1 al 14. Capítulo 5 entonces lleva por título El rollo escrito y el cordero. Versículo 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios Padre, de Jehová, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Este rollo escrito por ambos lados simboliza un plan, un mensaje muy importante, con instrucciones dirigidas a alguien en particular. Por eso también está escrito por ambos lados. En la antigüedad estos rollos eran carísimos, entonces cuando el texto era muy importante se trataba de aprovechar al máximo el rollo, escribiéndolo por ambos lados. Y sellado con 7 sellos. Por lo general estos rollos eran sellados con un solo sello o con un lacre, que eran estos sellos de cera, pero este va sellado con 7 sellos, resaltando entonces su importancia, su tremenda importancia y valor. Versículo 2. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, para que todo el universo pudiera escucharlo: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. O sea, ni estos 24 ancianos en toda su gloria, ni estos 4 ángeles querubines extremadamente poderosos, nadie, ninguno era digno de abrir este rollo, de romper los sellos. Este rollo
de la mano de Dios Padre contiene el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para este mundo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Como este rollo contiene el plan de Dios y nadie podía abrirlo, quiere decir que nadie es digno de ejecutarlo, nadie es digno de aplicarlo. Y por eso Juan llora, porque si el plan de Dios no se desarrolla, no se aplica, no se ejecuta en la historia, en la humanidad, no hay esperanza, está todo perdido. Y por eso es que Juan llora. Versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Y acá se hace referencia a Jesucristo, al Cordero, de que Él es el único digno de ejecutar, de aplicar el plan de Dios en la historia. Y con esto, de que es el león de la tribu de Judá, se hace referencia a la profecía de Jacob sobre sus hijos cuando él está en su lecho antes de morir, y él entonces da esta profecía sobre Judá. Y con la raíz de David también claramente se hace referencia a que Jesucristo viene de la descendencia de David, pero como es descendiente entonces debería ser como la rama de David. Pero acá dice de que es la raíz de David, dando a entender de que Dios siempre ha existido, desde la eternidad, mucho antes que David. Y él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos, o sea, él es el único digno de ejecutar el plan de Dios en la historia. Y con todo esto ya se nos está haciendo referencia a la primera venida del Señor. Versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. O sea, el cordero está en el centro. Igual que Dios Padre, el cordero también está en el centro. O sea, el cordero también es Dios. Y este cordero estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. O sea, cuando Juan ve a este león de la tribu de Judá, en vez de ver a un león o a un rey conquistador, él ve a un cordero totalmente degollado y todo quemado, todo inmolado, como dicen otras versiones, haciendo referencia al sacrificio del Señor en la cruz y una clara referencia a su primera venida. Tenía 7 cuernos, que nos habla de su autoridad, de su poder, y 7 ojos que también nos hablan de su conocimiento y sabiduría, y 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o sea, él estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recibió el rollo de Jehová, de la mano de Dios Padre. Y cuando él toma este rollo, él entonces acepta el cargo de rey del universo y asume esta responsabilidad de ejecutar el plan de Dios en la historia. Versículo 8. Cuando lo tomó los 4 seres vivientes, estos querubines muy poderosos, y los 24 ancianos, que simbolizan al pueblo de Dios, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Y acá no habla de nuevo cántico, y más adelante también lo va a hacer, porque este es un cántico que nunca antes se había escuchado en el cielo, que es el cántico de los 24 ancianos, que es el cántico de la iglesia, el cántico de los seres humanos que han sido salvados por Dios. Y es un cántico nuevo porque no se conocía en el cielo. Los ángeles, con toda su gloria y todo su poder, no pueden cantar esta canción porque ellos no han sido salvados. Los únicos que pueden cantar esta canción de la salvación son los seres humanos rescatados por Dios. Y esta es la primera doxología entonces de estos seres humanos, de estos 24 ancianos. Doxología significa alabanza, y esta es la primera alabanza entonces. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hablando acá de la salvación a nivel mundial que Dios ejecutó, pero no salvación mundial en el sentido de que Dios salva al 100% de todas las personas, de todo el mundo en toda la historia, no, sino que de cada raza, lengua, pueblo y nación, el Señor escogió un remanente para sí, sus escogidos de cada parte del mundo, sus escogidos de cada parte de la historia, y todo ese grupo de escogidos forman un solo pueblo para su gloria. Versículo 10. De ellos justamente hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles, y ahora ya se suman los demás de los ángeles, que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, o sea, hablándonos de una cantidad incontable de ángeles. Y ellos ahora se suman a esta adoración.
dando lugar a la segunda doxología. Cantaban con todas sus fuerzas, dignos del Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Mencionan 7 cualidades muy positivas. Y son 7 cualidades. De esta forma son 7 excelencias. De esta forma destacan la excelencia perfecta, completa, plena de Dios. Versículo 13. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todos en la creación que cantaban. Y ahora todo el universo, toda la creación se une a esta alabanza. Y en la tercera doxología ahora. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y acá entonces llegamos al clímax, al punto máximo del capítulo 3 y 4, donde toda la creación, los ángeles, la iglesia, los seres vivientes, los ancianos, todos adoran a Dios y al Cordero. Todos adoran al Dios Trino y le rinden homenaje. Versículo 14. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Estos 4 seres vivientes dijeron amén en señal de que estaban aprobando esta adoración universal. Y si ellos la aprobaban era porque Dios desde su trono también la está aprobando. En el capítulo 4 y 5 entonces vemos el universo entero gobernado por Dios, quien está en su trono, a través de Jesucristo, el Cordero. Por lo tanto, los creyentes no tienen por qué temer en tiempos de tribulación, persecución o angustia. Esa es la idea que se busca dar en estos capítulos 4 y 5. En tercer lugar, Juan nos muestra que Cristo ya es vencedor, pero todavía hay violencia, pobreza, enfermedad y persecución contra la iglesia. Los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis son los que vamos a ver ahora, y vamos a estar en el capítulo 6 del versículo 1 al 11. Y pasamos a leer el capítulo 6 que lleva por título Los sellos, versículo 1. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. O sea, acá la idea es que cada querubín empieza a llamar, empieza a presentar a un jinete. Ven. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Este primer jinete se refiere a Cristo, que luego entonces de su primera venida comenzó a reinar, y también nos anuncia que va a seguir venciendo, o sea, también nos anuncia desde ya su segunda venida. Versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En esto salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Este segundo jinete nos está anunciando que entre la primera y la segunda venida del Señor van a haber guerras, va a haber muerte, va a haber violencia. Y a pesar de que el Señor, por lo tanto, ya reina, aún este reino no se impone de forma completa. Aún hay guerras. Versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y acá nos empieza a hablar de la pobreza. Entre la primera y la segunda venida del Señor va a haber pobreza y gente sufriendo producto de ello. Versículo 6. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Acá con trigo y cebada nos están hablando de granos fundamentales para la alimentación. Es como que nos hable del pan, algo básico para alimentarse, y nos dice que va a estar por el salario de un día, o sea, a un precio carísimo. Pero no afecta el precio del aceite y del vino. Por una parte, cierto, estos productos básicos, la alimentación va a estar carísima, pero al mismo tiempo pide que no se afecte el aceite y el vino que representa el bienestar y la comodidad. O sea, acá nos está hablando de que entre la primera y la segunda venida del Señor van a haber injusticias sociales y los pobres muchas veces van a ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Cosa que claramente podemos ver y seguir viendo a través de la historia. Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Este caballo amarillento nos habla de que entre la primera y la segunda venida de Cristo va a haber muerte, va a haber enfermedad, va a morir gente por hambre, por epidemias, por peste, por virus, etc. Pero también dice que se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, o sea, se le dio autoridad pero no completa, diciéndonos que Dios sigue en control. Por muchas epidemias, pestes,
enfermedades, virus que existan a lo largo de la historia entre la primera y la segunda venida del Señor, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Él sigue en total y absoluto control. Estos cuatro primeros sellos entonces son estos cuatro jinetes del Apocalipsis. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Acá vemos las almas de los que han muerto en Cristo, sus almas que ya están con el Señor. Versículo 10. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces este quinto sello nos empieza a hablar de la persecución contra la iglesia y los creyentes. Versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. O sea, Dios responde la oración de ellos. Que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. En cuarto lugar, Juan nos muestra cómo Cristo ejecuta su juicio contra sus enemigos a través de la historia. Y vamos ahora del versículo 12 al 17. Versículo 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció, como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. O sea, Cristo comienza a ejecutar su juicio contra sus enemigos, pero acá no es el juicio final. Nos habla de los juicios que Dios va aplicando entre la primera y la segunda venida del Señor. Juicios parciales que Dios va aplicando en la historia. Y acá nos habla de catástrofes y desastres que se dan en la historia y se van a seguir repitiendo. Versículo 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres, ojo, ricos y pobres. No hay excepción. Todo el que no acepta a Jesucristo sufre condenación. Todos ellos entonces, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros, y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? O sea, acá nos habla de la dureza del corazón de estas personas, que antes de arrepentirse, prefieren morir. Por eso le gritan a las peñas: caigan sobre nosotros. Y nos habla también de la llegada del juicio final. En quinto lugar, Juan nos dice que Dios conoce el número de sus escogidos, los preserva y les dará la plenitud de gozo y vida eterna al final. Y acá nos va a hablar de los 144.000 sellados, y vamos a estar en el capítulo 7 del versículo 1 al 17. Capítulo 7 entonces, que lleva por título los 144.000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Estos ángeles que nos muestra Juan están reteniendo el juicio final, lo están sujetando, por así decirlo. Habrá un juicio, pero no todavía. Versículo 2. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se le había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. O sea, Dios está reteniendo este juicio final, aguantándolo por causa de sus escogidos, porque todavía faltan algunos escogidos que tienen que venir arrepentidos ante el Señor. Cuando el último de ellos se arrepienta, entonces vendrá el juicio. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Y acá sabemos que se ha especulado mucho sobre estos 144.000 y usted puede encontrar interpretaciones para todos los gustos. Pero entendiendo el carácter de Apocalipsis en cuanto a los números que aparecen, que siempre se deben interpretar de forma simbólica, estos 144.000 sellados representan al pueblo de Dios. Es múltiplo de 12. Si multiplicamos 12 por 12, recordemos que 12 simboliza al pueblo de Dios. Si multiplicamos 12 por 12 nos da 144.000. El hecho de multiplicar 12 por 12 nos habla de la plenitud de este pueblo. 12.000 de cada tribu, entonces, que simbolizan al pueblo de Dios, sus escogidos. Y la idea es que hay un número exacto, pero que solo Dios lo conoce. A nosotros no nos es permitido conocer este número. Y se simboliza entonces con este 144.000, múltiplo de 12, y con 1000 nos habla de que son muchos.
Versículo 5. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000. Y acá hay un detalle, porque se incluye a José dentro de las tribus, pero José nunca fue parte de las tribus en el Antiguo Testamento, aunque sí era uno de los 12 hijos de Jacob, pero él nunca fue tribu. Y acá se incluye porque justamente se está idealizando las 12 tribus. Se busca representar de forma ideal cómo es el pueblo de Dios. Versículo 9, y esta sección lleva por título La gran multitud con túnicas blancas. Después de esto miré y apareció una multitud, y aquí habla de los escogidos de Dios, nuevamente, una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla, justamente. Esto es clave para entender los 144.000. Era tan grande que nadie podía contarla. Por eso justamente confirma que el 144.000 que representa al pueblo de Dios es simbólico, porque este número exactamente nadie puede conocerlo ni contarlo, solamente Dios. Nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas. Nos habla entonces de la pureza de este pueblo de Dios. Y si es puro, no es por sus obras ni sus esfuerzos, es porque han sido lavados, limpiados por la sangre del Cordero, por la fe, por la gracia de Dios. Y con ramas de palma en la mano. Antiguamente los pueblos salían a recibir a los reyes cuando volvían victoriosos de una batalla, salían a recibirlo a la entrada del pueblo o la ciudad, con vítores, con cánticos y con ramas de palma. Esto se puede ver en las películas. Con ramas de palma. Entonces simboliza que el pueblo recibe a Dios, a Jesucristo, de esta forma. Versículo 10. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios. Ojo, la salvación es de Él, no es nuestra, es del Señor. No la ganamos nosotros, el Señor nos regala esta salvación. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todo este tiempo Juan nos ha estado hablando de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, Jehová y Jesucristo. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Y nuevamente acá, cierto, los ángeles le dan la alabanza a Dios, pero no olvidemos que ellos no pueden cantar de la salvación. Esa canción es solo de los seres humanos que han sido salvados. Adoraron a Dios diciendo: Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente destacan 7 cualidades de Dios, hablando de la excelencia perfecta de Dios. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Ojo, dice que están saliendo, o sea, vivieron la tribulación. No habla de que fueron salvados o quitados o arrebatados antes de, sino que dice que la vivieron. Pero Dios los preservó, los guardó y los sacó finalmente de allí una vez que la pasaron. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. No olvidemos que estas túnicas blancas, cierto, hablaban, representaban la vida de ellos. Y no dice que ellos las blanquearon, cierto, por su gran esfuerzo, o por sus obras, o por sus méritos, sino que han sido lavados y blanqueados por la sangre del Cordero. Jesucristo, su sangre es la que nos limpia, nos purifica, nos santifica. Versículo 15. Y por eso, justamente por el sacrificio del Cordero, están delante del trono de Dios. O sea, por la gracia de Dios, están allí. No por sus esfuerzos, no por sus obras, por la gracia, por la obra de Jesucristo y por el amor, por la gracia de Dios. Y día y noche les sirven en su templo. O sea, por eso están en constante comunión con Dios. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. Y acá, cierto, hace como un pequeño guiño a las bienaventuranzas descritas por el Señor. No lo abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y nos empieza a hablar de la gloria final que va a vivir la iglesia, que va a tener la iglesia con el Señor, viviendo y reinando con Él. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, el capítulo 7 cierra el ciclo con la segunda venida del Señor, su juicio, y la nueva creación en donde la iglesia habitará en plenitud
con Él. Y no olvidemos que Dios conoce el número de sus escogidos y Él es quien los preserva, quien los persevera hasta el final. Entonces, Juan nos empezó hablando en este ciclo de la primera venida del Señor, ¿cierto? Del sacrificio de este Cordero y todo lo que tiene que pasar en la historia, hasta su segunda venida donde viene su juicio y nosotros habitaremos con Él en la nueva creación, en la gloria eterna. Y cierra de esta forma el segundo ciclo de la visión del cielo y los 7 sellos. Y no olvidemos que la razón por la cual los escogidos están delante del trono de Dios es porque han sido lavados por la sangre de Cristo. Gracias a que Jesús derramó su sangre, ellos pueden estar en presencia del Padre. No es por sus buenas decisiones, no es por las cosas que hicieron o que no hicieron, ni por lo bueno, sabio que fueron. Nada de eso es capaz de salvar a alguien, porque nadie es capaz de hacer estas cosas por sus propias fuerzas. No olvidemos esto. En la gracia y el poder de Dios que actúa en el Evangelio, en la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, quien muere la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados, la que nos salva. Este es el mensaje del Evangelio. No nos perdamos, porque muchas veces predicamos reglas, predicamos un conjunto de requisitos que debemos cumplir y el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio es salvación gracias al sacrificio de Jesucristo por gracia por medio de la fe. Y nuestro pecado era tan grave que solo la sangre derramada del Hijo de Dios pudo pagar esa deuda. No servía que muriera una buena persona, una persona muy noble, muy buena, no era suficiente. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios. Y así nuestra deuda fue pagada, y por gracia el Señor nos permitirá a todos los que hemos creído, con la fe verdadera, estar delante del trono del Cordero y disfrutar de la felicidad eterna junto a Él. Y muchos se estarán preguntando, ¿y qué pasa con el séptimo sello que no apareció? Bueno, el séptimo sello justamente es el que va a abrir el próximo siglo que veremos en nuestra próxima clase. Y ese ha sido el estudio de hoy de Apocalipsis. Y en el video de hoy hemos estado en el segundo ciclo de la visión del cielo y los 7 sellos, donde Juan nos ha mostrado cómo Dios ejecuta, desarrolla su plan en la historia, a través de este rollo, ¿cierto?, que se abre, justamente que se desenrolla. Y también nos muestra que Jesucristo, el Cordero, es el único digno de tomar este rollo y ejecutar este plan, esta redención, esta salvación de Dios en la historia. También nos muestra que Dios es total y absolutamente soberano. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este video y también por compartir y difundir estos estudios bíblicos. Muchas gracias por los mensajes y por las muestras de cariño. Nos vemos en nuestro próximo video. Eso ha sido todo por hoy. Que se encuentren muy bien.